¿Una o dos rayitas? ¿Qué es esto? Aprenda a ser un adolescente. ¡Ay, no! ¡Bruno, dame mi libro! ¿Es en serio? ¡Ay! ¿Esto es en serio? Por lo visto no lo has leído porque eres una niñita todavía. No deberías estarle pidiendo perdón a tu noviecita por no ir a su cumpleaños en vez de estarme molestando a mí. Ya me perdonó. La única que se demora más de una hora en perdonarme eres tú, chamaca. Ay, no, porque yo no caigo tan fácil en tus encantos. Y por mí, yo te hubiera echado como un perro callejero si no vas a mi cumple. ¿Qué dijiste? ¿Me acabas de decir perro callejero? Y sarnoso. ¡Ay, Bruno, no! Sí. Pídeme perdón. ¿Me vas? Pídeme perdón. Pídeme perdón. ¡Pídeme perdón! ¡Ay, Bruno, no! Sí. Pídeme perdón. ¿Me vas? Pídeme perdón. Pídeme ¡Bruno! ¡No más! ¿Qué pasa? Mademoiselle, no es lo que piensas. Pídeme perdón. ¡Nina! Pídeme perdón. Mademoiselle, un segundo. ¡Ah! ¡Nina! ¡Me mordió! ¿Me acabas de morder? ¿Me acabas de...? ¡No! ¡Ya había ganado! ¡Ay, Bruno, no! ¡Bruno, Nina, por favor! Me mordió en el brazo. ¿Qué les pasa? ¿Qué es este escándalo? Ay, relájate, Bianca. Solo estamos jugando. Estoy relajada, pero sus gritos se deben escuchar en la cocina. Ya le vamos a bajar el volumen, ¿ok? Ay, ¿por qué te altera tanto que juguemos? ¿Que indisponemos a tu querida madre? Nina, por favor, compórtate. Yo solamente estaba haciendo una pregunta. ¿Cómo se te ocurre hablarle así a la señora Bianca, Nina? Te pasaste, chamaca. Y te pasaste conmigo, me mordiste el brazo. Estás loca. ¿Es en serio? ¿Quién hace eso? ¿Quién? ¿Dónde pongo las maletas? Ponlas ahí. Yair, eres muy gentil ayudándome con mis cosas. De verdad, muchísimas gracias. Por nada. Buenas noches. Hasta luego. Ay, y sueña con los angelitos. Ay, lo único bueno de esta habitación es que está más cerca a la de Yair. Bueno, nadie te pidió tu opinión sobre mi habitación. Ay, ya. A ver. Me vas a negar que él es todo un bomboncito de azúcar. No te lo voy a negar. Así como tampoco te voy a negar que ese potro ya está ensillado. Ay, perdón, es que, bueno, no entiendo esas frases de rancho. Explícamelas. Que Yair y yo estamos comprometidos. Y eso que no me había enterado antes. Porque era un secreto. Pero ya que veo que tienes tanta hambre por mi futuro esposo, preferí revelártelo. Estás comiendo mucho azúcar, ¿eh? ¡Katia! ¿Qué te pasa, Flavia? Pareces una loca gritando. Ay, mi amor, deberías de instalar unos intercoms aquí para comunicarse con los criados. No puede ser, me estoy quedando sin voz de tanto gritar. Pues deja de hacerlo. ¿Y para qué necesitas a Katia? Para que me pase mis pastillas. No me veas a mí, yo no sabía qué quería. Me hubieses dicho, mamá.
Y la próxima vez que quieras a Katia, le puedes decir a Penélope que te la llame, ¿no? La tienes enfrente en vez de estar gritando como una loca. ¿A ti qué te pasa, Me aturden tus gritos y los de los demás. Bianca, ¿tú estás bien? Sí, estoy bien. Ay, sí. No te creo nada. Nosotras te conocemos muy bien. Tú traes algo y no nos quieres contar. ¿Puedes dejar el sermón para mañana, mademoiselle? No. Nina, es que te pasas. ¿Cómo se te ocurre decirle eso a la señora Bianca? Culpa de ella. ¿Por qué llega aquí como si esta fuera su casa? Es que es su casa. ¡Por Dios! La señora Flavia es la madre de la señora Bianca, que si no recuerdas es la esposa de tu papá. Así que, por favor, demuestra un poco de respeto. A las 2. Nina. Está bien. Me haces el favor y le ofreces una disculpa a la señora Bianca. No creo que te quieras meter en más problemas con tu padre. ¿Ya? Ok, ¿lo puedo hacer al rato antes de la cena? Buenas noches. ¿Qué hace usted en mi casa? Vine a hablar con la señora Flavia. ¿Y la señora Flavia lo está esperando? De hecho, no. Quería darle una sorpresa. No me parece una buena idea. Mejor la llama por teléfono y hace una cita previa. Ya estoy aquí, señor Ariel, y de veras me urge hablar con Flavia. No creo que a mi esposa le agrade verlo en esta casa. He hablado un par de veces con Bianca y he podido notar que ya no le molesta tanto mi existencia. Bien, hagamos lo siguiente. No me agrada la idea de dejarlo pasar así nomás, pero tampoco me parece correcto dejarlo esperando acá afuera. Gracias. Espéreme aquí, voy a hablar con la señora Flavia para que lo reciba. Lo que usted diga. Muy amable. Ya quedamos con el señor de la subasta para esta misma semana fijar la fecha del evento. Ay, perfecto. Ojalá que sea lo más pronto posible, porque yo ya quiero salir de todo lo que me recuerda esa casa. A ver, Bianca. ¿Qué te pasa? O nos dices o te integras a la conversación, ¿verdad? Porque francamente, así como ente, qué flojera. Bueno, sí, la subasta. La subasta. Bianca, ¿por qué mejor no nos dices qué te tiene tan pensativa? Eso. Solo estoy pensativa, eso es todo. Bien, entonces dinos en qué piensas. Ah, ya sé. Seguro estás pensando en lo que te dije sobre tus acercamientos con Bruno. ¡Ay, no empieces, Flavia! No tiene nada que ver con Bruno. Ya me tienes harta de ese tema. Bueno, entonces dinos qué te pasa. Estoy embarazada. No. ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, voy a ser tía! ¡Ay, Bianca, felicidades! Nuestros hijos van a ser como una especie de hermanitos, ¿no? ¡Ay, no puedo ¡Qué creer! horror! A la que no quiere sopa le dan 2 platos. ¡Qué espanto! Todavía no nace el primero y ya voy a ser abuela del segundo. A ver, no te emociones tanto, Penélope. A ver, ¿qué quieres decir con eso? Que ni tú vas a ser abuela ni tú vas a ser tía.
ese niño no va a nacer. Quítame todo, bórrame el suelo, que si me caigo yo descanso en ti.